La lluvia incesante golpeaba contra la cúpula transparente de Aurelia 9, creando una sinfonía inquietante que resonaba por toda la colonia. El agua caía en láminas, distorsionando la vista del paisaje alienígena más allá. Un mundo de vegetación púrpura retorcida y formaciones cristalinas. Las luces artificiales parpadeaban, proyectando largas sombras a través de las pasarelas metálicas donde multitudes de aurelianos de piel azul pasaban apresuradamente junto a una figura caída sin una segunda mirada, con sus rostros máscaras inexpresivas de indiferencia practicada. Sondar se desplomó contra la fría rejilla de metal, su masivo cuerpo azul jadeando con cada respiración trabajosa. El sudor perlaba su piel cerúlea, goteando por su rostro mientras otra ola de dolor surgía por su columna lumbar. Una vez un respetado genetista en este mundo distante, ahora yacía indefenso, su enorme complexión traicionándolo después de los fallidos tratamientos experimentales destinados a ayudarlo a caminar de nuevo. El reciente accidente en la instalación de investigación le había aplastado la columna lumbar, y los procedimientos médicos habían desencadenado un trastorno metabólico catastrófico que causaba un rápido aumento de peso que hacía el movimiento casi imposible. Por favor, jadeó mientras otro aureliano lo rodeaba, cuidando de no hacer contacto visual, sus movimientos precisos y eficientes mientras navegaban alrededor del obstáculo que él representaba. Por favor, ayúdenme. Su voz, ante segura al presentar hallazgos de investigación al Consejo Científico de la colonia, ahora temblaba de desesperación. Su pequeña hija Liri tiraba desesperadamente de los extraños que pasaban, con sus ojos violetas muy abiertos por el miedo. Mi padre necesita ayuda, por favor. Pero en la sociedad estrictamente regulada de Aurelia 9, la debilidad era considerada contagiosa, algo que debía evitarse a toda costa, especialmente ahora que los recursos escaseaban y la colonia luchaba por sobrevivir a la última perturbación atmosférica que había dañado sus sistemas de reciclaje de oxígeno. Los drones de vigilancia zumbaban en lo alto, sus sensores rojos detectando una anomalía en el patrón de tráfico peatonal. Sondar los observó con ojos nublados por el dolor, sabiendo lo que vendría después. Pronto, los oficiales de purificación llegarían para eliminarlo permanentemente. En Aurelia 9, aquellos considerados no aptos eran enviados más allá de la protección de la cúpula, a la atmósfera tóxica de la superficie del planeta. Una sentencia de muerte disfrazada de gestión de recursos, ejecutada con el mismo desapego emocional que caracterizaba todos los aspectos de la sociedad aureliana. A través de una neblina de dolor, Sandar vio una figura que se detenía entre la multitud, diferente de las demás, no de piel azul, sino de piel morena con ojos oscuros que contenían algo raro en este mundo, vacilación. El humano se quedó allí más tiempo del que dictarían los protocolos de eficiencia, observando la escena con una expresión que Sandar casi había olvidado que existía: preocupación. Alex Reed había llegado a Aurelia 9 hacía 5 años como parte de la primera delegación humana, trayendo su experiencia en ingeniería y a su joven hijo Marcus después de que la muerte de su esposa por una enfermedad respiratoria incurable los dejara a ambos a la deriva en la Tierra. El gobierno aureliano había acogido la tecnología humana manteniendo una cuidadosa distancia del sentimentalismo humano. Las emociones se consideraban ineficientes en este mundo, una debilidad evolucionaria de la que los aurelianos se enorgullecían de haber superado a través de generaciones de cría selectiva y condicionamiento neural. Ale se acercó cautelosamente, consciente de los drones de vigilancia que grababan cada uno de sus movimientos. La interacción con especímenes en declive estaba estrictamente prohibida por las regulaciones de la colonia que él había acordado seguir al aceptar esta asignación. La violación podría significar la terminación inmediata de su contrato, peor aún, el encarcelamiento en los centros de modificación conductual. Pero algo en los ojos del alienígena caído, del mismo tono violeta que los de su hija, removió recuerdos de otro tiempo, otro lugar cuando él mismo había implorado ayuda que nunca llegó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz deliberadamente neutral para los ojos observadores, aunque sus manos se crisparon involuntariamente a sus lados. Papá no puede caminar, dijo Liri, sus grandes ojos violetas llenos de lágrimas. Otra muestra tabú en la sociedad aureliana. La visión de tanta emoción desnuda de una niña que ya debería haberse sometido a terapia preliminar de supresión emocional le dijo a Alex mucho sobre su situación. Los tratamientos fallaron y ahora nadie nos ayudará.
El director dijo que consume demasiados recursos para su producción. Alex miró al alienígena caído. Observando la enormidad de su cuerpo azul, la respiración trabajosa, la desesperación en sus ojos. Sundar debía pesar 3 veces lo que un humano, quizás más. Su piel tenía una calidad translúcida poco saludable. El azul pálido se profundizaba hacia el púrpura en los lugares donde los vasos sanguíneos se tensaban bajo la superficie. Moverlo sería casi imposible sin asistencia mecánica, y solicitar dicho equipo alertaría inmediatamente a las autoridades sobre la intervención no autorizada de Alex. «Por favor», susurró Sander, su voz apenas audible por el zumbido de la lluvia y el zumbido mecánico del sistema de filtración de aire de la colonia. «No me hagan daño. No puedo caminar. Se llevarán a Liri si me quitan los programas de condicionamiento». Se interrumpió, otro espasmo de dolor contorsionando sus rasgos. El gemido de aproximación del vehículo de un oficial de purificación hizo que Alex tomara una decisión. El elegante transporte blanco con sus luces azules clínicas apareció al final de la avenida, haciendo que la multitud se apartara automáticamente, condicionada por años de comportamiento sumiso. Alex había visto estos vehículos antes, había presenciado la eficiencia silenciosa con la que retiraban a los ancianos, a los heridos, a los improductivos. Se decía a sí mismo que no era su lugar cuestionar los métodos de otra sociedad, que el relativismo cultural exigía respeto por las diferencias. Se había dado la vuelta, centrándose en sus proyectos de ingeniería y criando a Marcus en este ambiente alienígena. Pero había perdido a su esposa por un sistema que priorizaba la eficiencia sobre la compasión. La había visto languidecer mientras los burócratas decidían que su tratamiento no estaba justificado por los recursos. Él entendía lo que significaba que su familia fuera destrozada por un cálculo frío. Y Marcus, de solo 10 años, había estado haciendo preguntas sobre la forma aureliana. Preguntas que hacían que Alex se sintiera incómodo acerca de su residencia continua aquí. «Voy a ayudarte», dijo en voz baja arrodillándose junto a Sundar. «Pero necesitas confiar en mí por completo y hacer exactamente lo que te diga». Las palabras, una vez pronunciadas, se sintieron extrañamente liberadoras, como si hubiera estado esperando 5 años para finalmente oponerse a la crueldad clínica que los rodeaba. Alex tocó el dispositivo de comunicación en su muñeca, conectando con su hijo. «Marcus, encuéntrame en el túnel de acceso B7, trae el overcard y los suministros de emergencia. Código Prometeo». La referencia a su protocolo de emergencia privado causó un silencio momentáneo en el otro extremo de la conexión. La respuesta de Marcus fue inmediata, su joven voz firme a pesar de la corriente subyacente de ansiedad. «Voy en camino, papá. Eta 6 minutos. Ten cuidado». Alese volvió hacia Liri, la niña alienígena que no podía ser mayor que Marcus. Su piel azul era más pálida que la de su padre, casi turquesa bajo la iluminación artificial de la cúpula, y sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraba al enorme brazo de su padre. «Necesito que dejes de llorar y actúes normal. ¿Puedes hacer eso?». Cuando ella asintió, secándose los ojos violetas con un gesto decidido que parecía demasiado adulto para su pequeña complexión, él continuó: «Camina delante de mí hacia el túnel B7. Si alguien te pregunta, estás entregando un mensaje a los cuarteles humanos sobre la calibración atmosférica. ¿Recuerdas dónde está el túnel por tus visitas con Marcus?». La mención del nombre de su hijo provocó un destello de reconocimiento. Los niños habían forjado una amistad improbable durante las sesiones de intercambio cultural antes de que el accidente de Sandar relegara a su familia a los márgenes de la sociedad aureliana. «Sí, lo recuerdo», respondió Liri, enderezando su postura en la imitación perfecta de la compostura aureliana. Sector 12, cruce 44B, detrás del auxiliar hidropónico. «Buena chica. Ve ahora y no mires atrás sin importar lo que oigas». A Sander le dijo: «Voy a ayudarte a levantarte. Dolerá, pero no puedes hacer ningún sonido. Los sistemas de vigilancia están calibrados para detectar vocalizaciones de angustia. ¿Entiendes?». El alienígena azul asintió, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. «¿Por qué se arriesgaría por nosotros?». «Los acuerdos de la colonia», luego. Alex lo interrumpió.
Guarda tus fuerzas. Tenemos aproximadamente 4 minutos antes de que ese vehículo de purificación llegue a esta ubicación. Alex se colocó debajo del enorme brazo de Sandar, apoyando sus piernas mientras comenzaba a levantarlo. El alienígena era incluso más pesado de lo que parecía, fácilmente más de 300 kilogramos, y los músculos de Alex gritaron en protesta al soportar el peso. Años de trabajar en ambientes de alta gravedad lo habían fortalecido más allá del estándar humano promedio. Pero esto lo empujó a sus límites. El sudor inmediatamente empapó su traje ambiental y su respiración se volvió tan trabajosa como la de Sandar. Intenta apoyar todo el peso que puedas, gruñó. Pasos pequeños, concéntrate en el movimiento hacia adelante. Sandar hizo un esfuerzo visible, su rostro contorsionándose mientras intentaba coordinar sus miembros fallidos. El dolor debía ser insoportable, pero no profirió un sonido, aunque las lágrimas derramaron de sus ojos violetas, trazando caminos pálidos por sus mejillas azules. Se arrastraron hacia adelante torpemente, cada paso una batalla contra la gravedad y la carné que fallaba. Alex los guió hacia un pasillo de servicio que pocos conocían, parte de la construcción original que había sido reemplazada por vías más eficientes, pero nunca desmantelada. Su trabajo de mantener los sistemas de soporte vital de la colonia le había dado un conocimiento íntimo de estos espacios olvidados entre las avenidas oficiales. Justo cuando desaparecían de la vía principal, el vehículo de purificación se detuvo donde Sondar había caído. A través del espacio estrechándose de la puerta de servicio que se cerraba, Alex vislumbró a los oficiales con sus uniformes blancos impecables emergiendo, sus rostros impasibles mientras escaneaban el área, dispositivos de grabación documentando la interrupción en su mundo cuidadosamente ordenado. El pasillo de servicio estaba tenuemente iluminado, el aire viciado por los gases mecánicos y el distintivo sabor mineral de los compuestos de limpieza aurelianos, diseñado para drones de mantenimiento en lugar de para el paso humanoide. El techo era incómodamente bajo, obligando a Alex a encorvarse mientras seguía soportando el peso de Sondar. Necesitamos movernos más rápido, instó, sintiendo en lugar de escuchar el zumbido de aproximación del equipo de escaneo a través de las paredes de metal. Pronto ampliarán el patrón de búsqueda. Sondar intentó obedecer, pero su enorme cuerpo había comenzado a temblar con el esfuerzo del movimiento. No puedo, mi fuerza. Sus palabras se disolvieron en una mueca de agonía silenciosa. Puedes, insistió Alex, con voz baja pero intensa. Tu hija está esperando. Piensa en Liri. La mención de su hija pareció despertar algo en Sondar, una reserva de determinación que trascendió las limitaciones físicas. Con un esfuerzo renovado, avanzó. Cada paso laborioso los acercaba al punto de encuentro. Marcus esperaba en el túnel B7 con el aerodeslizador que usaban para transportar equipo pesado durante las operaciones de mantenimiento. Los ojos del chico se abrieron al ver al enorme alienígena azul apoyándose pesadamente en su padre, pero no hizo preguntas mientras ayudaba a maniobrar a Sandar al carro. Años de vivir en Aurelia 9 le habían enseñado a Marcus cuándo guardar silencio, cuándo actuar sin explicaciones. ¿Alguien te siguió?, preguntó Alex, escaneando el túnel detrás de ellos. No, papá. Tomé la ruta a través de la sección de recuperación de agua como me enseñaste. El monitoreo es mínimo allí durante los ciclos de regeneración del filtro. Los ojos del chico se desviaron hacia Liri, quien temblaba cerca. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. La simple pregunta humana de preocupación, tan contraria a los protocolos de interacción aurelianos, hizo que ella asintiera sin palabras, acercándose al aerodeslizador donde yacía su padre, su enorme pecho subiendo y bajando con respiraciones trabajosas. Necesitamos llegar al conducto de mantenimiento detrás de nuestros cuarteles, dijo Alex, su voz baja. Conduce al antiguo puesto de observación fuera de la sección de la cúpula este. Pero eso está fuera de la zona habitable, susurró Marcus mirando nerviosamente a Liri, quien había tomado la enorme mano de su padre con las suyas. Los procesadores atmosféricos fueron desmantelados el último ciclo. Fueron desmantelados oficialmente, corrigió Alex. Los he estado manteniendo en privado. Los sistemas de soporte vital todavía funcionan. Solo están fuera de línea de la red central. Puedo reactivarlos. La comprensión amaneció en los ojos de Marcus.
Ahí es donde basen tus revisiones de equipo. No una pregunta, sino una comprensión. ¿Has estado preparándote para algo así? Alex asintió con seriedad. No específicamente esto, pero sí, he tenido planes de contingencia desde que murió tu madre. Desde que vimos lo que los sistemas de pura eficiencia hacen a aquellos que no se ajustan a sus parámetros. La mención de su madre trajo una sombra al joven rostro de Marcus, un breve destello de viejo dolor que nunca había sanado por completo, pero enderezó los hombros, pareciendo de repente mayor de sus 10 años. ¿Qué necesitas que haga? Monitoriza sus signos vitales, respondió Alex señalando a Sandar. El carro tiene capacidades médicas básicas. Manténlo estable mientras yo navego y vigilamos nuestras espaldas. Se movieron por los túneles de mantenimiento con eficiencia practicada. Alex abriendo camino a través de un laberinto de pasillos de servicio y conductos de ventilación, evitando los pasillos principales donde la vigilancia era más intensa. Años de explorar la infraestructura de Aurelia 9, arreglando los sistemas que los propios aurelianos habían diseñado pero que no podían mantener sin ayuda humana, le habían dado un conocimiento que ahora resultaba invaluable. Sundar permaneció en silencio durante todo el viaje, su enorme cuerpo apenas cabía en el aerodeslizador, su respiración se hacía más trabajosa con cada minuto que pasaba. Liri caminaba a su lado, ocasionalmente extendiendo la mano para tocar la mano de su padre, un gesto de consuelo que habría sido castigado en la sociedad aureliana donde el contacto físico estaba limitado a la necesidad funcional. Al acercarse a la esclusa de aire que conducía al puesto de observación abandonado, las alarmas sonaron repentinamente por toda la colonia. Una voz mecánica anunció: alerta, movimiento no autorizado detectado en el sector 7. Todos los ciudadanos reporten actividad sospechosa. Repito, movimiento no autorizado en el sector 7. Se ha detectado una desviación de los patrones de movimiento rutinarios. Reporten todas las anomalías al oficial de cumplimiento más cercano. Saben que ha desaparecido, dijo Alex con seriedad. Necesitamos movernos más rápido. El puesto de observación era una cúpula más pequeña conectada a la colonia principal por un túnel reforzado. Una vez utilizado para monitorizar los volátiles patrones climáticos del planeta, había sido abandonado cuando los sistemas más nuevos hicieron innecesaria la observación directa. Alex lo había descubierto durante un barrido de mantenimiento rutinario y había guardado su existencia para sí mismo. Una potencial ruta de escape en un mundo que se estaba volviendo cada vez más hostil a los valores humanos. Después de pasar por la esclusa de aire, Alex se dirigió inmediatamente al panel de control, sus dedos volando sobre la interfaz mientras desviaba energía a los sistemas de soporte vital. Las luces parpadearon, iluminando un espacio habitable polvoriento pero intacto con mobiliario básico, una mesa, sillas, unidades de almacenamiento y equipo de monitoreo que una vez había sido de última generación pero que ahora parecía arcaico en comparación con la tecnología actual de la colonia. Tomará unos minutos que la atmósfera se estabilice, les dijo a los demás. Pero deberíamos estar seguros aquí por ahora. Las paredes contienen una aleación de policarbonato de plomo que bloquea el escaneo rutinario. El enorme cuerpo de Sondar se desplomó de alivio mientras lo transferían del aerodeslizador a un banco reforzado claramente diseñado para la fisiología aureliana, más ancho y bajo que los muebles humanos. Su piel azul había adquirido un tinte grisáceo que Alex reconoció como un signo de estrés extremo en la especie alienígena. ¿Por qué?, preguntó Sundar simplemente, sus ojos violetas fijos en Alex. La única palabra contenía multitudes. ¿Por qué lo arriesgarías todo por nosotros? ¿Por qué desafiar el sistema en el que has trabajado durante años? ¿Por qué preocuparse por el destino de alienígenas considerados desechables por su propia especie? Alex miró a Marcus, quien ya le estaba mostrando a Liri cómo operar la unidad de recuperación de agua. Los dos niños se comunicaban con la fácil camaradería de quienes reconocen algo familiar el uno en el otro a pesar de las diferencias físicas. Porque era lo correcto, dijo. Y porque mi hijo está mirando. Los ojos del alienígena se abrieron con comprensión. En la sociedad aureliana, los niños eran criados en comunidad, siendo los padres biológicos meros donantes genéticos. El concepto de lealtad familiar, de enseñar con el ejemplo,
Les era tan ajeno como las muestras emocionales de los humanos. Mi peso, dijo Sondar en voz baja, señalando su enorme cuerpo con una mezcla de vergüenza y desapego clínico. No siempre fue así. Yo era un genetista que trabajaba en adaptaciones para entornos hostiles. Un accidente dañó mi columna vertebral cuando un plato de gravedad funcionó mal, y los tratamientos. Se interrumpió, su respiración trabajosa. Desencadenaron una cascada metabólica. Las proteínas sintéticas destinadas a reparar el daño nervioso causaron un crecimiento celular incontrolado. Me convertí en una carga. Inútil según los protocolos de eficiencia. Nadie es inútil, dijo Ales con firmeza. Y nadie merece ser descartado. Una luz roja intermitente en el panel de control interrumpió su conversación. Están buscando signos de vida, murmuró Alex, corriendo hacia la consola. Necesito enmascarar nuestras biofirmas antes de que amplíen el patrón de búsqueda para incluir zonas desmanteladas. Mientras Alex trabajaba, Marcus se acercó a Sandar con cautela. Señor, creo que puedo ayudar con su dolor. Tenemos suministros médicos. Sostuvo un botiquín de primeros auxilios compacto grabado con la insignia del núcleo médico humano. Contrabando que debería haber sido entregado a su llegada a la colonia. El joven humano procedió a administrar los primeros auxilios básicos al alienígena, mostrando una delicadeza que contrastaba bruscamente con la eficiencia clínica de los médicos aurelianos. Sundar observó con asombro cómo el niño trabajaba, explicando cada paso a medida que avanzaba, sus pequeñas manos moviéndose con sorprendente confianza. Esto reducirá la inflamación alrededor de su columna vertebral, explicó Marcus, preparando un inyector hipodérmico. No es una solución permanente, pero debería proporcionar un alivio temporal. Mi mamá era médica, añadió conversacionalmente, como si hablara del tiempo en lugar de realizar un tratamiento médico no autorizado a un alienígena del doble de su tamaño. Antes de morir, me enseñó algunas cosas. Creía que la medicina debía ser cuidar al paciente, no solo arreglar el problema. Honra su memoria con tus habilidades, respondió Sandar, usando una frase humana que debió haber aprendido de los intercambios culturales. El esfuerzo por tender puentes entre sus diferencias no pasó desapercibido para Alex, quien sintió una oleada de orgullo por su hijo. La alerta del escáner se detuvo repentinamente, y Alex exhaló con alivio. He desviado la señal. Por lo que saben, esta sección sigue abandonada. Pero su alivio duró poco. Un fuerte golpe en la puerta de la esclusa de aire los hizo congelarse a todos. El sonido reverberó por la pequeña cúpula como una campana de muerte. Abran en nombre de la autoridad de purificación, ordenó una voz fría. El cumplimiento es obligatorio. Alex les hizo un gesto a los demás para que permanecieran en silencio mientras se acercaba a una pequeña pantalla de visualización. Afuera estaba el oficial jefe Taran, un aureliano de alto rango conocido por su eficiencia despiadada. Alto e imponente incluso para los estándares aurelianos. La piel azul de Terán estaba adornada con las marcas plateadas del escalafón más alto de los oficiales de purificación. Detrás de él había 4 subordinados, cada uno con equipo de escaneo y disruptores neurales. Armas diseñadas para incapacitar sin matar, permitiendo un procesamiento adecuado del desviado. Hemos detectado acceso no autorizado a esta instalación, anunció Tran, su tono plano, pero con una nota subyacente de satisfacción al atrapar al humano en una falsedad. Abra la esclusa de aire para su inspección. No puedo hacer eso, dijo Alex, su mente acelerada en busca de una excusa plausible. He iniciado una purga completa del sistema. La atmósfera es actualmente tóxica para la fisiología aureliana. Otra mentira, pero una que podría darles tiempo. Hubo una pausa. Entonces regresaremos con el equipo de protección adecuado. Cualquier intento de salir será considerado una acción hostil contra la colonia y será respondido con la fuerza apropiada. Mientras el sonido de pasos que se retiraban resonaba por el pasillo metálico, Alex se volvió hacia los demás, con expresión grave. Tenemos quizás una hora antes de que regresen, menos si priorizan este sector. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Liri, su joven voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Alex miró a Sondar,
cuya masiva forma parecía haberse encogido al darse cuenta de que ahora también había puesto en peligro a sus rescatadores. ¿Conoces algún lugar al que podamos ir? En algún lugar fuera del alcance de la colonia. El científico alienígena permaneció en silencio por un momento, sus ojos violetas distantes por el pensamiento. Las tierras salvajes del sur, dijo finalmente, más allá de los territorios mapeados. Hay rumores de otros aurelianos que rechazaron la purificación emocional, que viven a la antigua usanza. Marginados, añadió Liri, su voz cayendo a un susurro como si la mera mención pudiera convocar un castigo. Los maestros dicen que han degenerado, se han vuelto como animales. O quizás han recordado lo que significa estar verdaderamente vivo. Alex Musito se volvió hacia Marcus. ¿Qué piensas, hijo? ¿Estás listo para una aventura? El chico miró a Liri, luego a su padre antes de asentir solemnemente. No podemos dejar que les hagan daño a nadie, papá. Mamá también los habría ayudado. Decisión tomada. Alex comenzó a reunir suministros. El puesto de observación tenía raciones de emergencia, trajes atmosféricos y herramientas básicas. No sería suficiente para un viaje largo, pero podría ayudarles a empezar. Hay un vehículo de mantenimiento en el garaje exterior, explicó mientras trabajaba. Está diseñado para terrenos difíciles. Si podemos alcanzarlo sin ser detectados, podríamos tener una oportunidad. Soner luchó por sentarse, su masivo cuerpo protestando cada movimiento. El sudor perlaba su frente azul mientras luchaba contra el dolor y la debilidad. Los ralentizaré, dijo, su voz apenas un susurro. Deberían dejarme. Llévense a Liri. Denle una oportunidad. Eso no va a pasar, respondió Alex sin levantar la vista de sus preparativos. Todos vamos o ninguno lo hace. El científico alienígena pareció perplejo por esta declaración, pero no discutió más. En cambio, se volvió hacia su hija hablando en el musical idioma aureliano, su tono suave a pesar de las duraconsonantes de su lengua nativa. Fuera lo que dijo hizo que Liri se enderezara, secándose las lágrimas y yendo a ayudar a Marcus a organizar los suministros médicos. En el plazo de 1 hora, habían empacado los suministros que pudieron llevar y estaban listos para moverse. Llevar a Sundar al garaje sería el mayor desafío. El aerodeslizador no estaba diseñado para el terreno irregular que encontrarían una vez que dejaran el puesto de observación. Necesitamos reducir la configuración de gravedad en el carro, sugirió Marcus, examinando el panel de control. De lo contrario, no soportará su peso completo. Alex asintió, impresionado por la rapidez mental de su hijo. Buena idea, pero agotará las celdas de energía más rápido. Necesitaremos conservar energía donde podamos. Juntos, modificaron el carro, sacrificando potencia y longevidad por una mayor capacidad de elevación. Alex le mostró a Marcus cómo redirigir los sistemas de respaldo de emergencia a la red eléctrica principal, una modificación técnicamente prohibida que había aprendido durante reparaciones de emergencia en los sistemas de soporte vital de la colonia. Esto es conocimiento de la colonia, señaló Marcus, observando las manos de su padre moverse con eficiencia practicada. Esto no nos lo enseñan en los módulos educativos. No, Alex asintió. Algunos conocimientos se los guardan para ellos, pero yo he estado observando, aprendiendo. El conocimiento no debería estar restringido por especies. Cuando llegó el momento de partir, se movieron con eficiencia determinada. Alex abría el camino, Marcus y Liri flanqueaban el carro aerodeslizador que llevaba a Sandar. El exterior del puesto de observación rara vez era patrullado, pero Alex no dejó nada al azar, usando su conocimiento de los sistemas de vigilancia para evitar la detección. El garaje era una pequeña estructura a 50 metros del puesto, diseñada para albergar vehículos utilizados para el mantenimiento exterior. Al acercarse, Alex se tensó al ver a un guardia apostado en la entrada. Una complicación inesperada. Esperen aquí, susurró, entregándole a Marcus una pequeña herramienta. Si algo sucede, presiona esto contra el panel de control del carro. Sobrecargará los sistemas y creará una distracción. Papá, comenzó Marcus, su joven rostro tenso por la preocupación. Estará bien,
le aseguró Alex, aunque ambos sabían que podría no serlo. ¿Recuerdas lo que practicamos? Protocolo de emergencia. Dédalo si nos separamos. El chico asintió, agarrando la herramienta con una determinación de nudillos blancos. Alex se acercó al guardia abiertamente, su postura relajada a pesar del golpeteo de su corazón. Había aprendido que en la sociedad aureliana la confianza a menudo no era cuestionada. Su condicionamiento no los preparaba para la confrontación directa con la autoridad. Buenas noches, oficial, llamó. Revisión de mantenimiento de los vehículos exteriores. Debería haber sido registrado en el sistema. Levantó sus credenciales de ingeniero oficiales, esperando que el guardia no las examinara demasiado de cerca. El guardia aureliano se enderezó, su mano moviéndose hacia el arma a su lado. No recibí tal notificación. Identifique su código de autorización. Anulación de ingeniería Alfa 79 Delta, respondió Alex con fluidez, recitando uno de los códigos de emergencia que había memorizado del sistema. El nuevo sistema de programación está experimentando retrasos en la sincronización. ¿Le importa si reviso su terminal para ver qué pasó? La sospecha se mezcló con el procedimiento en la expresión del guardia. Los aurelianos respetaban el protocolo por encima de todo, y un posible error del sistema necesitaría ser documentado. Permanezca donde está, dijo finalmente el guardia, girándose ligeramente para acceder al terminal junto a él. Verificaré sus credenciales. Era la oportunidad que Alex necesitaba. En un movimiento fluido acortó la distancia entre ellos y presionó un pequeño dispositivo contra el cuello del aureliano. Los ojos del guardia se abrieron con sorpresa antes de que se desplomara inconsciente. Tranquilizante, explicó Alex mientras los hacía avanzar a los demás. Se despertará con dolor de cabeza, pero sin daños duraderos. ¿Llevas armas?, preguntó Sandar, con genuina sorpresa rompiendo su expresión nublada por el dolor. No oficialmente, respondió Alex con seriedad. Pero 5 años en una sociedad que me considera prescindible me enseñaron a estar preparado. Dentro del garaje encontraron lo que buscaban. Un vehículo de transporte robusto diseñado para navegar el duro paisaje más allá de la cúpula. Alex y Marcus tuvieron que levantar a Sundar del carro aerodeslizador y subirlo a la zona de carga del vehículo, que habían acolchado apresuradamente con material aislante. Los drones de vigilancia nos detectarán tan pronto como salgamos del garaje, advirtió Alex mientras activaba los sistemas del vehículo. Nuestra única ventaja es la velocidad. El motor del vehículo rugió, sorprendentemente potente para su diseño utilitario. Alex se familiarizó rápidamente con los controles mientras Marcus aseguraba sus suministros y se aseguraba de que Sandar y Liri estuvieran a salvo. ¿Todos listos?, preguntó Alex, su dedo sobre el control de la puerta del garaje. 3 pares de ojos, uno humano, 2 alienígenas, se fijaron en los suyos, cada uno lleno de una mezcla de miedo y determinación. Asintieron al unísono. Alex pulsó el control y la puerta del garaje se abrió para revelar el paisaje alienígena de Aurelia, un mundo de nieblas arremolinadas y extraña vegetación retorcida que prosperaba en la atmósfera tóxica del planeta. El vehículo avanzó, sus neumáticos reforzados agarrándose al terreno irregular mientras Alex lo empujaba a su máxima velocidad. Detrás de ellos, las alarmas comenzaron a sonar, y el distante gemido de los vehículos de persecución se abrió paso a través del viento aullante. La persecución había comenzado. El paisaje de Aurelia era hermoso y aterrador a la vez. Vastos llanos de vegetación púrpura intercalados con formaciones cristalinas que captaban la luz de los soles gemelos del planeta, creando patrones de arcoíris en el horizonte, pero su belleza ocultaba peligros mortales. La atmósfera misma era corrosiva para la mayoría de las formas de vida. La flora a menudo carnívora, y la fauna indígena evolucionada para sobrevivir en este entorno hostil volviéndose igualmente hostil. Diríjanse al sureste, instruyó Sundar desde el área de carga, su voz tensada pero decidida. Hay una región de montañas cristalinas, la cordillera destrozada. La composición mineral interfiere con el equipo de escaneo. Alex ajustó su rumbo, navegando a través de parches de vegetación cada vez más densos. El vehículo de transporte, diseñado para la utilidad más que para la velocidad,
gimió en protesta mientras lo empujaba más allá de sus parámetros previstos. Nos están alcanzando, informó Marcus, observando la pantalla del escáner. 3 vehículos de persecución acercándose desde el noroeste. La declaración fue interrumpida por una explosión de energía que golpeó el suelo a 20 metros a su derecha, enviando una lluvia de fragmentos cristalinos y vegetación quemada. Disparos de advertencia, murmuró Alex. Nos quieren vivos. Viró bruscamente, usando una depresión natural en el terreno para protegerlos momentáneamente de la vista. ¿Por qué vivos?, preguntó Liri, su pequeño rostro con una mueca de miedo. Fue Sandar quien respondió, su desapego científico superando momentáneamente su dolor. Porque representamos una importante inversión de recursos. Tú y yo somos el resultado de generaciones de selección genética. Marcus y Alex poseen conocimientos técnicos valiosos para la colonia. La terminación es ineficiente cuando la recuperación es posible. Quieren reprogramarnos, tradujo Marcus, con un escalofrío en la voz. Modificación conductual. Las manos de Alex se apretaron en los controles. Había escuchado rumores sobre los centros de modificación, los supervivientes de mirada vacía que emergían con sus personalidades borradas, su individualidad subsumida por los imperativos de la colonia. No le pasaría a su hijo. No mientras él siguiera respirando. El vehículo se esforzaba al subir por el terreno cada vez más empinado de la cordillera destrozada, sus motores protestando contra el peso combinado de sus pasajeros y las anomalías gravitacionales comunes en esta región del planeta. Agudas formaciones cristalinas se alzaban a su alrededor, creando un laberinto natural que les navegaba tanto por instinto como por los sistemas de guía del vehículo. Los motores se están sobrecalentando, advirtió Marcus, monitoreando los sistemas del vehículo. No podemos mantener esta velocidad mucho más tiempo. Como si respondiera a su advertencia, una columna de humo brotó del capó del vehículo y el motor tartamudeó ominosamente. Necesitamos encontrar refugio, decidió Alex, escaneando el paisaje que tenían delante. En algún lugar donde podamos hacer reparaciones. Liri, que había permanecido en silencio durante todo el vuelo, de repente señaló una abertura oscura en la formación cristalina. Allí, es una cueva. Alex dirigió el vehículo averiado hacia la abertura, rezando para que fuera lo suficientemente profunda. Para ocultarlos. Al acercarse, el motor hizo una última protesta antes de morir por completo, dejándolos deslizarse el resto del camino por el impulso. Se detuvieron justo dentro de la entrada de la cueva, sus paredes cristalinas elevándose sobre ellos como olas congeladas. El espacio era más grande de lo que había parecido desde la distancia, extendiéndose profundamente en la cresta, el interior brillando con minerales incrustados que emitían una suave luz fosforescente. Deberíamos estar a salvo aquí por un tiempo, dijo Alex, moviéndose ya para examinar el motor. Las formaciones de cristal enmascararán nuestra presencia de los equipos de escaneo estándar. Mientras Marcus ayudaba a Liri a montar un pequeño campamento dentro de la cueva, Alex trabajaba en el vehículo, sus manos expertas identificando rápidamente el problema. Una línea de enfriamiento rota, dañada durante su apresurada escape. «Puedo arreglar esto», murmuró. «Pero necesitaremos reemplazar el refrigerante». Sandar, que había estado observando en silencio desde donde lo habían colocado cuidadosamente contra la pared de la cueva, habló. «La flora indígena, los zarcillos violetas que crecen cerca de las fuentes de agua, contienen un compuesto anticongelante natural. Podría servir como sustituto temporal». Alex levantó una ceja, impresionado. Eso podría funcionar, pero cosecharlo significaría salir a exponernos. «Puedo ir yo», se ofreció Marcus inmediatamente. «Soy pequeño, es menos probable que me detecten». Alex quería negarse. Todos sus instintos parentales gritaban contra enviar a su hijo al peligro. Pero sabía que Marcus tenía razón. Los trajes atmosféricos estaban diseñados para aurelianos y humanos adultos. Solo Marcus y Liri podían usar cómodamente los tamaños más pequeños sin comprometer la movilidad. «Yo iré con él», dijo Liri, dando un paso adelante. «Sé que plantas son seguras de tocar. Muchas especies aquí tienen mecanismos de defensa. Toxinas, púas,
incluso disruptores neurales rudimentarios. Después de un momento de vacilación, Alex asintió. Manténganse a la vista de la cueva. A la primera señal de problemas vuelvan corriendo inmediatamente. ¿Entendido? Los niños asintieron solemnemente, sus jóvenes rostros reflejando una madurez forzada por las circunstancias. Mientras se ponían los trajes atmosféricos y revisaban los sellos del otro con cuidado practicado, Alex sintió una oleada de orgullo mezclado con miedo. Ningún niño debería ser tan valiente, tan ingenioso, tan consciente de la mortalidad. Sin embargo, aquí estaban, dando un paso al frente para asegurar la supervivencia de su pequeño grupo. Son valientes, observó Sondar mientras los niños desaparecían en el paisaje alienígena. Demasiado valientes, respondió Alex, volviendo su atención al vehículo. Ningún niño debería tener que ser tan valiente. Trabajando en silencio amistoso, el humano y el aureliano prepararon el vehículo para su nuevo refrigerante. El conocimiento científico de Sondar complementaba las habilidades prácticas de Alex, y a pesar de la movilidad limitada del alienígena, demostró ser un valioso ayudante. Sus enormes manos sorprendentemente diestras al trabajar con los componentes más pequeños que Alex le pasaba. Mencionaste marginados, dijo Alex mientras trabajaban. Aurelianos que rechazaron la purificación emocional. ¿Qué querías decir? Sandar permaneció en silencio por un momento, como si sopesara cuánto compartir. Nuestra especie no siempre fue como nos ves ahora, dijo finalmente. La supresión emocional, lo que llamamos claridad, es relativamente reciente, quizás 10 generaciones. Antes de eso, éramos más parecidos a los humanos. ¿Qué cambió? Los recursos escasearon. Surgieron conflictos. Nuestro mundo estaba muriendo, degradación ambiental, superpoblación, guerras por las regiones habitables restantes. La voz de Soune adquirió la cadencia de un conferencista que encuentra consuelo en la explicación científica. Nuestros líderes determinaron que las emociones conducían a la ineficiencia, al sufrimiento. El proceso de purificación comenzó siendo voluntario, luego se volvió obligatorio con cada nueva generación. ¿Se diseñaron a sí mismos para ser sin emociones?, preguntó Alex, encontrando el concepto fascinante y horripilante a la vez. No sin emociones, corrigió Sundar. Las emociones aún existen, pero están amortiguadas, controladas, canalizadas hacia resultados productivos. El miedo se convierte en precaución. El amor se convierte en deber. La ira se convierte en determinación enfocada. Los aspectos crudos e improductivos se suprimen a través del condicionamiento neural. Comenzando en la primera infancia, Alex pensó en los niños aurelianos que había observado en la colonia. Su comportamiento tranquilo y ordenado, su falta de juego, su enfoque en las tareas asignadas. Pero algunos se negaron, algunos siempre se niegan, dijo Sandar. Un atisbo de algo parecido al orgullo en su voz. Huyeron a los territorios del sur, más allá del alcance de las cúpulas de la ciudad. La historia oficial dice que degeneraron, volvieron a un estado primitivo, pero hay rumores. Antes de que pudiera continuar, un grito desde fuera los interrumpió. Marcus y Lyra irrumpieron en la cueva, sus trajes atmosféricos salpicados de fluido púrpura. Encontramos las plantas, jadeó Marcus, sosteniendo un recipiente lleno de zarcillos violetas. Pero algo nos está siguiendo. Alex agarró su arma de proyectiles, un diseño primitivo pero efectivo que había creado él mismo, no autorizado por las autoridades de la colonia, que restringían el acceso humano a las armas. Pónganse detrás del vehículo, ordenó, moviéndose hacia la entrada de la cueva. Afuera, el paisaje alienígena se había oscurecido a medida que uno de los soles se hundía bajo el horizonte. A través de la niebla que se arremolinaba, Alex pudo distinguir movimiento. Algo grande moviéndose con gracia depredadora a través de las formaciones cristalinas. ¿Qué es?, preguntó, su voz baja. Acechador araxiano, respondió Sondar, su masivo cuerpo tensándose con miedo instintivo. Depredador ápice que caza por sonido y firmas de calor. Como si fuera invocado por su nombre, la criatura emergió de la niebla.
Un depredador esbelto de 6 patas con escamas iridiscentes y una mandíbula que se dividía en 4 mandíbulas separadas, cada una forrada con dientes cerrados. Su cabeza sin ojos giró hacia la cueva, sintiendo las firmas de calor en su interior. «Viene hacia aquí», susurró Liri, apretándose contra su padre. Alex levantó su arma, pero la enorme mano de Sandar la cubrió. «No», dijo el científico alienígena. «El sonido solo atraerá a otros. Hay otra manera». A pesar de su enorme peso y movilidad limitada, Sandar se incorporó, su masiva complexión bloqueando la entrada de la cueva. Con movimientos deliberados, metió la mano en una bolsa a su lado y sacó un pequeño dispositivo. «Sintetizador de feromonas», explicó, viendo la expresión confusa de Alex. «Parte de mi investigación. Imita los marcadores territoriales de los machos alfa-araxianos». Activó el dispositivo, que emitió una tenue niebla que se deslizó hacia el depredador que se acercaba. El efecto fue inmediato y dramático. El acechador se congeló, su cuerpo segmentado ondulando de tensión antes de retroceder lentamente, sin querer desafiar lo que percibía como una reclamación territorial dominante. Cuando la criatura desapareció de nuevo en la niebla, Alese volvió hacia Sandar con un respeto recién descubierto. Eso fue un pensamiento rápido. El científico alienígena se dejó caer de nuevo en su asiento improvisado, la exhaustión evidente en cada movimiento. Mi investigación se centró en la comunicación entre especies y la adaptación antes de que me convirtiera en esto. Señaló su enorme cuerpo con una mezcla de desapego científico y disgusto impersonal. «No te has convertido en nada menos de lo que eras», dijo Alex con firmeza. «Tu cuerpo cambió. No tu mente, no tu valía». Los ojos violetas de Sar se abrieron ligeramente como si este concepto fuera completamente ajeno a él, lo cual en la sociedad aureliana probablemente lo era. La valía se medía en productividad, en eficiencia, en adherencia a parámetros establecidos. La idea de que el valor pudiera ser inherente, independiente de la capacidad física o el consumo de recursos, representaba un cambio de paradigma. Superado el peligro inmediato, volvieron a sus reparaciones. El extracto de la planta resultó ser un sustituto eficaz del refrigerante. Aunque a Alex le preocupaban sus efectos a largo plazo en los sistemas del vehículo. Aún así, las soluciones temporales eran todo lo que necesitaban hasta que llegaran a un lugar seguro, si es que la seguridad existía en algún lugar de este planeta hostil. Al caer la noche, establecieron turnos de vigilancia. Liri y Marcus se acurrucaron junto a Sandar, encontrando consuelo en la proximidad a pesar de sus diferentes especies. Alex tomó el primer turno posicionándose cerca de la entrada de la cueva, donde podía monitorear tanto el paisaje alienígena como su campamento improvisado. Pasaron horas en relativa calma, interrumpidas solo por el ocasional grito distante de depredadores nocturnos y la suave respiración de sus compañeros dormidos. Alex se encontró estudiando a Sandar mientras el alienígena dormía. La masiva forma azul subía y bajaba con cada respiración trabajosa. Los rasgos faciales que parecían a la vez alienígenas y de alguna manera familiares en su expresión de vulnerabilidad. Mientras dormía, las líneas de dolor y preocupación se suavizaban del rostro de Sandar, revelando lo que Alex imaginaba que debía haber sido antes de su accidente. Un científico distinguido, respetado y valorado. Ahora, era un fugitivo, considerado inútil por su propia sociedad porque su cuerpo ya no se ajustaba a su estándar de eficiencia. El paralelismo con la historia humana no pasó desapercibido para Alex. ¿Cuántas veces su propia especie había cometido el mismo error, midiendo la valía por estándares arbitrarios de productividad, apariencia o habilidad? ¿Con qué frecuencia habían descartado a los vulnerables, marginado a aquellos que no se ajustaban a los parámetros de valor establecidos? El pensamiento fortaleció su resolución. Pasara lo que pasara, no abandonaría a esta pequeña familia improvisada que habían formado. El amanecer llegó con una intensidad carmesí única en Aurelia, sus soles gemelos, creando sombras dramáticas a través del paisaje cristalino. Alex despertó a Marcus, quien había tomado el último turno, con una suave mano en su hombro. «Es hora de moverse», dijo suavemente. «Queremos cubrir la mayor cantidad de terreno posible antes de que los grupos de búsqueda de la colonia extiendan su perímetro».
El chico asintió, ya moviéndose para ayudar a preparar su partida. En solo días, parecía que Marcus había envejecido años, más autosuficiente, más consciente de las complejas decisiones morales que definían la edad adulta. Con el vehículo reparado, maniobraron cuidadosamente a Xandar al área de carga nuevamente. El peso de los alienígenas seguía siendo su mayor desafío, forzando tanto la capacidad del vehículo como su habilidad para moverse rápidamente. Pero Xandar mismo se había convertido en un miembro esencial de su pequeño grupo. Su conocimiento científico demostró ser repetidamente invaluable. Reanudaron su viaje hacia el sur, siguiendo las indicaciones de Xandar hacia los territorios que se rumoreaba que albergaban a los marginados aurelianos. El paisaje se volvió cada vez más salvaje, sin signos de influencia colonial, sin estaciones de monitoreo, sin puntos de extracción de recursos, nada que indicara que seres sintientes hubieran explorado alguna vez estas regiones. Estamos más allá de los límites oficiales ahora, anunció Xandar mientras subían una colina que dominaba un vasto valle lleno de extraña vegetación en forma de espiral. Las fuerzas de la colonia rara vez se aventuran tan lejos. La noticia debería haber traído alivio, pero Alex permaneció vigilante. ¿Qué hay de los peligros indígenas? Depredadores. Siempre, respondió Xandar simplemente. Pero hemos enfrentado cosas peores que bestias. Continuaron por el valle, el vehículo luchando por un terreno cada vez más difícil. 2 veces tuvieron que detenerse para limpiar la vegetación púrpura de las tomas y una vez para reparar un estabilizador dañado después de chocar con una formación rocosa oculta. Fue durante una de esas paradas de reparación que Liri, que había estado escaneando el horizonte, de repente se tensó. Algo se mueve por ahí, dijo señalando hacia una cresta distante. Muchas cosas. Alex agarró un visor de sus suministros, enfocándolo en la dirección que ella indicaba. Lo que vio le heló la sangre. Una línea de figuras moviéndose con precisión militar a lo largo de la cresta. Su armadura metálica reflejaba la luz del sol. Comandos de purificación, dijo Xandar cuando Alex describió lo que había visto. Cazadores de élite. Deben haber rastreado la firma de energía del vehículo. Pensé que dijiste que las fuerzas de la colonia rara vez llegan tan lejos, dijo Marcus, incapaz de mantener la acusación fuera de su voz. Rara vez no es nunca, respondió Xandar, su tono grave. Representamos una importante inversión de recursos. El protocolo de recuperación debe haber escalado a máxima prioridad. ¿Cuánto tardarán en alcanzarnos?, preguntó Marcus, su joven rostro tenso, pero decidido. Alex calculó distancias y velocidades. 2 horas, quizás menos si tienen vehículos de transporte más allá de esa cresta. Necesitamos seguir moviéndonos, instó Liri, ya reuniendo sus herramientas dispersas. Pero Xandar levantó una mano masiva, deteniéndola. No, dijo, su voz más firme de lo que nunca la habían oído. El vehículo deja un rastro demasiado claro. Necesitamos otro camino. Alex miró al enorme alienígena, comprendiendo. ¿Quieres que te dejemos atrás? Es la elección lógica, respondió Xandar, sus ojos violetas fijos en su hija. Mi peso ralentiza el vehículo. Mi rastro es fácil de seguir. Si continúan sin mí. No, el grito de Liri fue crudo, emocional de una manera que habría provocado una corrección severa en la sociedad aureliana. Nos quedamos juntos. Tiene razón, dijo Alex con firmeza. No hemos llegado tan lejos para abandonarte ahora. Xandar parecía genuinamente perplejo por su negativa. No es abandono. Es estrategia de supervivencia. Las necesidades de muchos no son más importantes que las necesidades de uno, interrumpió Alex. Eso es pensamiento de la colonia. Ya no estamos en la colonia. Quizás para los aurelianos, interrumpió Marcus, dando un paso adelante. Pero los humanos no abandonan a la familia. Y ahora somos una familia. No, papá. La simple certeza en la voz de su hijo golpeó a Alex en lo más profundo. Sí, de alguna manera, en su huida desesperada, estos 4 seres desesperados, un ingeniero humano, su hijo, un masivo científico alienígena y su hija, habían formado una unidad que trascendía los lazos biológicos.
Somos una familia, confirmó Alex. Y encontraremos otra manera. Esa manera se presentó al escanear su entorno con más cuidado. Una red de cuevas de cristal que se extendía hacia las estribaciones cercanas, sus entradas parcialmente oscurecidas por la vegetación en espiral. Las formaciones de cristal podrían enmascarar nuestras firmas de calor, sugirió Sundar. Y las cuevas probablemente se conectan bajo tierra. Los comandos están entrenados para rastrear en terreno abierto, no en redes subterráneas. Era un plan desesperado, pero su única opción. Reunieron los suministros que pudieron llevar y ocultaron el vehículo lo mejor que pudieron, cubriéndolo con vegetación y retirando el núcleo de energía para evitar que cualquier firma de energía revelara su ubicación. Entrar en las cuevas de cristal fue como entrar en otro mundo. Las superficies refractaban la luz en patrones hipnóticos, creando ilusiones de profundidad y movimiento donde no existían. El sonido también se comportaba de manera extraña, a veces amplificado, a veces amortiguado, haciendo difícil determinar distancias o direcciones. Alex tomó la delantera, usando un pequeño dispositivo de iluminación para alumbrar su camino. Marcus lo siguió, luego Liri, con Sundar cerrando la marcha. Su masivo cuerpo apenas cabía por algunos de los pasajes más estrechos. Su movilidad había mejorado ligeramente durante sus días de viaje, ya sea por necesidad o por algún efecto del extracto de la planta que habían estado usando como refrigerante. Alex no podía saberlo, pero la mejora era marginal. Sundar todavía se movía con dolorosa lentitud. Cada paso claramente le costaba un tremendo esfuerzo. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Alex en voz baja, retrocediendo para caminar junto al científico alienígena. El dolor físico es una señal, respondió Sundar, su voz tensada pero controlada. Puede reconocerse y luego dejarse de lado para concentrarse en las tareas necesarias. Eso no fue lo que pregunté. Sundar permaneció en silencio por un momento, su respiración trabajosa. Tengo miedo, admitió finalmente, las palabras sonando extrañas en sus labios. No de la muerte, de fallar, de ser la razón por la que todos sufren. El miedo también es una señal, dijo Alex. Nos dice lo que nos importa. Tienes miedo porque te importa. Eso no es debilidad, Sundar. Es la fuerza más fundamental que existe. El alienígena consideró esto, sus ojos violetas reflejando el brillo fosforescente de los cristales de la cueva. Su especie tiene mucho que enseñar a la mía, dijo finalmente. Si sobrevivimos lo suficiente para aprender. Se adentraron más en la red de cuevas, eligiendo caminos que descendían cuando era posible, interponiendo más roca sólida entre ellos y cualquier equipo de escaneo que los comandos pudieran poseer. El aire se enfrió con ocasionales corrientes cálidas, lo que sugería actividad geotérmica más profunda en la corteza del planeta. Después de lo que parecieron horas de cuidadosa navegación, emergieron a una vasta cámara subterránea, su techo perdido en la oscuridad sobre ellos, su suelo ocupado por un lago negro y tranquilo que reflejaba sus luces como un espejo perfecto. Deberíamos descansar aquí, decidió Alex, notando el agotamiento evidente en todos sus rostros, especialmente en el de Sundar. El agua enmascarará nuestras firmas de calor incluso mejor que los cristales. Establecieron un pequeño campamento a orillas del lago, usando sus limitados suministros con un cuidadoso racionamiento. El lago silencioso creaba una atmósfera de calma inquietante, interrumpida solo por el goteo ocasional de agua de estalactitas invisibles y el suave murmullo de conversación mientras comían una escasa comida de raciones de emergencia. ¿Crees que nos encontrarán?, preguntó Liri, su voz pequeña en la vasta cámara. No si tenemos cuidado, le aseguró Alex, aunque compartía su preocupación. Los comandos eran cazadores entrenados con tecnología superior. Sus únicas ventajas eran el conocimiento de Sundar y la naturaleza impredecible del propio sistema de cuevas. Como si fuera llamado por sus miedos, un sonido distante resonó por las cuevas. Un raspado metálico que solo podía ser equipo fabricado. Los comandos habían entrado en la red de cuevas. Están siguiendo nuestro rastro, dijo Sundar, luchando por levantarse. Necesitamos movernos. Pero Alex colocó una mano restrictiva sobre el enorme hombro del alienígena. No, el movimiento solo generará más calor para que lo rastreen, necesitamos usar el entorno. Estudió la cámara,
su mente de ingeniero recorriendo posibilidades. El lago, los cristales, las corrientes geotérmicas. Tenía que haber una manera de usar estos elementos a su favor. El lago, dijo de repente, está alimentado por manantiales subterráneos, probablemente conectados al sistema geotérmico. Si pudiéramos crear una nube de vapor. Los ojos de Soune se abrieron con comprensión. Un escudo térmico obscurecería su visión y confundiría sus sensores de calor simultáneamente. Trabajando rápidamente, recogieron la vegetación espiral que habían pasado antes, que Sandar identificó como altamente combustible cuando estaba seca. Usando piedras de la orilla del lago, Alex construyó un elemento calefactor crudo pero efectivo, alimentado por el núcleo de energía retirado del vehículo. Cuando active esto, explicó a Marcus y Liri, sobrecalentará las rocas y creará una reacción con el agua del lago. El vapor llenará la cámara, pero no durará mucho. Necesitamos estar listos para movernos tan pronto como la visibilidad disminuya. Se posicionaron cerca de un pasadizo en el lado opuesto de la cámara. Sus pocas posesiones aseguradas y listas. Alex le dio a Marcus la unidad de control del núcleo de energía. Cuando te dé la señal, presiona esto, instruyó. Luego corre hacia el pasadizo. No me esperes. Antes de que el chico pudiera protestar, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Voces ahora acompañadas por el barrido sistemático del equipo de escaneo. Los comandos se estaban acercando. Alex se movió en silencio hacia el elemento calefactor, haciendo los ajustes finales. El momento tendría que ser perfecto. Si la reacción ocurría demasiado pronto, el vapor se disiparía antes de que pudieran escapar. Demasiado tarde y serían descubiertos. El primer comando apareció en la entrada de la cámara. Un aureliano alto y elegante con armadura ajustada, equipo de escaneo sostenido ante ellos como un arma. Detrás aparecieron más figuras, extendiéndose para asegurar el perímetro de la cámara. Ahora, susurró Alex en su dispositivo de comunicación. Marcus presionó el control, y el efecto fue inmediato y dramático. El núcleo de energía aumentó, transfiriendo calor masivo a las piedras, lo que a su vez creó una reacción explosiva. Al contactar con el agua del lago, el vapor estalló en una nube rugiente, llenando la cámara con una niebla blanca impenetrable que reflejaba las luces de sus perseguidores hacia ellos en patrones desorientadores. Gritos de confusión resonaron mientras la visibilidad del comando caía a cero. Alex corrió de vuelta hacia los demás, guiándolos hacia el pasadizo de escape mientras el caos estallaba detrás de ellos. La nube de vapor solo proporcionaría minutos de cobertura antes de disiparse, pero podría ser suficiente. Navegando solo por el tacto, se movieron por el pasadizo, los sonidos de la persecución desvaneciéndose detrás de ellos. El túnel se inclinaba bruscamente hacia arriba, obligándolos a escalar en lugar de caminar. Para Sandar, este nuevo desafío parecía insuperable, su enorme peso trabajando en su contra sobre la resbaladiza superficie de cristal. No puedo, jadeó después de la tercera caída, su respiración trabajosa y entrecortada. Deben seguir adelante. Juntos o nada, insistió Alex aunque no veía una solución a su predicamento. Sandar simplemente no podía escalar el empinado pasadizo. Fue Marcus quien encontró la respuesta, su joven mente abordando el problema desde un ángulo diferente. No necesitamos levantarlo, dijo el chico, con los ojos brillantes por una inspiración repentina. Necesitamos reducir la pendiente. Usando las herramientas que habían traído, crearon un trineo improvisado con sus trajes atmosféricos y los suministros restantes. Posicionado sobre este artilugio, Sandar podía ser arrastrado por la pendiente por su fuerza combinada difícil, pero posible. Ingenioso, murmuró Sandar, con genuina admiración en su voz mientras veía a Marcus construir el dispositivo. El chico piensa como un verdadero científico. Pulgada a pulgada, con gran dolor, ascendieron por el túnel de cristal, los sonidos de la persecución volviendo a aumentar a medida que los comandos se recuperaban de la confusión inicial. El pasadizo parecía interminable, cada giro revelaba solo más subida, cada asidero amenazaba con ceder bajo su peso combinado. Cuando finalmente emergieron a la superficie, los soles gemelos se estaban poniendo,
proyectando largas sombras a través de un paisaje como nunca antes habían visto. En lugar de las duras formaciones cristalinas o la vegetación tóxica, se encontraron en un valle protegido por imponentes acantilados llenos de vegetación en tonos azules y violetas que se balanceaba suavemente con la brisa. Y en el centro del valle se alzaban estructuras, viviendas, construidas no con los metales estériles de las cúpulas de la colonia, sino con vegetación viva y elementos cristalinos que se mezclaban armoniosamente con su entorno. Los marginados, Sandar respiró, con su voz llena de asombro. Son reales. Antes de que pudieran procesar este descubrimiento, figuras emergieron de las viviendas. Aurelianos, su piel azul adornada con patrones de pigmento, su ropa hecha de fibras tejidas en lugar de materiales sintéticos. A diferencia de los aurelianos de la colonia, estos se movían con gracia fluida, sus rostros expresivos y abiertos. Los marginados se acercaron cautelosamente, claramente recelosos de los extraños. Al ver la enorme forma de Sandar, se detuvieron, murmurando entre ellos. Uno dio un paso adelante, un anciano, a juzgar por las marcas plateadas en su piel. «Traéis peligro a nuestro santuario», dijo, su voz melodiosa pero firme. «Cazadores de la colonia siguen vuestro rastro». «No sabíamos a dónde más ir», respondió Alex, dando un paso adelante con las manos abiertas como muestra de que no llevaba armas. «Lo habrían matado a él», señaló a Sandar. Los ancianos los estudiaron, su mirada deteniéndose en el improbable grupo. Un adulto humano, un niño humano, una niña aureliana y un hombre aureliano obeso que no podía mantenerse en pie sin ayuda. «¿Por qué?», preguntaron finalmente, mirando directamente a Alex. «¿Por qué usted, un humano, lo arriesgaría todo por alguien considerado inútil por su propia especie?» La pregunta quedó en el aire. Su significado se extendía más allá de su situación inmediata a las diferencias fundamentales entre sus especies. O quizás las similitudes fundamentales que habían olvidado. «Porque nadie es inútil», dijo Alex simplemente. «¿Por qué la compasión no es debilidad, es fortaleza?» La expresión de los ancianos cambió, algo parecido a la aprobación parpadeó en sus rostros. Se volvieron hacia los marginados reunidos y hablaron en rápido aureliano. Demasiado rápido para que el traductor de Alex lo captara. Se dijera lo que se dijera, resultó en una avalancha de actividad. Algunos marginados se movieron hacia la entrada de la cueva, otros se acercaron para ayudar a Sundar. «Ocultaremos vuestro rastro y desviaremos a los cazadores», explicó el anciano. «Mientras tanto, nuestros sanadores atenderán a vuestro amigo. Necesita una intervención médica más allá de nuestras capacidades», dijo uno de los sanadores después de examinar a Sundar. Una aureliana con intrincados patrones verdes en su piel azul. Hablaba con una autoridad que le recordó a Alexa su difunta esposa. Su condición es una falla metabólica en cascada compleja combinada con un trauma espinal. Sundar apartó la mirada, la vergüenza evidente en su postura a pesar del condicionamiento cultural aureliano contra tales manifestaciones. «Los tratamientos experimentales fallaron», admitió, «no hay cura». «Quizás», respondió la sanadora, «en su medicina colonial, nuestros caminos son diferentes». Hizo un gesto a dos asistentes que cuidadosamente ayudaron a Sundar a subirse a una camilla tejida con vegetación fibrosa. «Curamos a todo el ser, no solo la forma física». Durante los días siguientes, mientras los marginados desviaban con éxito a los cazadores de comandos de vuelta a los territorios de la colonia, Sundar se sometió a tratamientos diferentes a cualquier práctica médica colonial. En lugar de los compuestos sintéticos y las intervenciones mecánicas preferidas por la ciencia de la colonia, los sanadores marginados utilizaron agentes biológicos derivados de la flora y fauna nativas, combinados con técnicas que parecían en parte medicina, en parte meditación. Alex y Marcus fueron recibidos en la comunidad marginada con una sorprendente apertura. Aprendieron que los marginados habían mantenido contacto con otras especies a pesar de su aislamiento, intercambiando conocimientos y prácticas culturales en reuniones secretas más allá de la vigilancia de la colonia. «Vuestra llegada fue profetizada», le dijo un anciano a Alex mientras compartían una comida de frutas nativas. «Un constructor de puentes entre mundos, acompañado por nuevas generaciones que verían con ojos sin nubes».
Alex descartó tales charlas como misticismo, prefiriendo centrarse en asuntos prácticos, ayudando a la comunidad a mejorar sus defensas contra futuras incursiones, mejorando sus sistemas de purificación de agua, enseñando a Marcus y Lyri las habilidades de supervivencia que necesitarían en este nuevo entorno. Pero no podía negar los cambios que observó en Sandar. El masivo alienígena comenzó a encogerse, su cuerpo regresando lentamente a proporciones más normales a medida que la cascada metabólica se revertía gradualmente. Más significativo, sin embargo, fue el cambio en su espíritu. Entre los marginados, el conocimiento científico de Sandar era valorado en lugar de sus capacidades físicas. Encontró un propósito de nuevo, colaborando con investigadores marginados para desarrollar nuevas adaptaciones que les permitieran expandir su territorio. Lo más notable para Alex fue observar cómo la relación entre Sandar y Lyri se transformaba. En la sociedad aureliana colonial, los lazos entre padres e hijos se consideraban apegos primitivos que debían trascenderse mediante el condicionamiento social. Aquí, entre los marginados, tales lazos se celebraban, se nutrían, se veían como la base de la comunidad en lugar de una limitación que debía superarse. Una tarde, mientras las extrañas estrellas de Aurelia aparecían en el cielo violeta, Alex encontró a Sandar sentado fuera de su vivienda, observando a Lyri y Marcus mientras jugaban con los niños marginados, inventando juegos que tendían puentes entre sus diferentes fisiologías y percepciones. «Nunca te di las gracias correctamente», dijo el científico alienígena mientras Alex se unía a él. Su voz era más fuerte ahora, su respiración más fácil a medida que su cuerpo continuaba respondiendo a los tratamientos marginados. «Por salvar mi vida, por mostrarme una forma diferente de vivirla». Alex negó con la cabeza. «Tú habrías hecho lo mismo». «No», respondió Sandar con una honestidad emocional recién descubierta. «Antes de conocerte no lo habría hecho. Yo era un producto de mi sociedad, lógico, eficiente, desapegado. Habría calculado las probabilidades y determinado que una vida, especialmente una tan comprometida como la mía, no valía el riesgo para los demás. Y ahora...». La mirada de Sandar volvió a los niños que se habían tomado de los brazos para formar un círculo. Sus voces alzadas en una canción que mezclaba melodías aurelianas y humanas de maneras sorprendentemente armoniosas. «Ahora entiendo lo que su especie siempre ha sabido. Que el valor no se mide por la productividad o la capacidad física. Que la compasión crea fortaleza en lugar de disminuirla». La conversación fue interrumpida por un explorador marginado que irrumpió en el asentamiento, con expresión tensa. «Naves de la colonia, conejito», informó sin aliento por su carrera. «Una fuerza de expedición completa moviéndose en esta dirección». La rutina pacífica del asentamiento estalló en actividad enfocada. Los marginados tenían protocolos para tales incursiones, escondites, señuelos, tácticas de desorientación que habían preservado su comunidad durante generaciones. Pero esta incursión era diferente. La fuerza de expedición era más grande, más determinada, equipada con tecnología diseñada específicamente para detectar las firmas biológicas de los aurelianos marginados. «Ya no solo nos buscan a nosotros», se dio cuenta Sonar mientras revisaban los datos del explorador. «Esto es una purga. Finalmente han decidido eliminar por completo a los marginados». El Consejo de Ancianos se reunió para considerar sus opciones. La evacuación a territorios más distantes significaría abandonar generaciones de cuidadosa cultivación y adaptación. La defensa era posible, pero resultaría en bajas en ambos lados. Las negociaciones parecían fútiles dada la postura de la colonia sobre la purificación emocional. Fue Lyri quien ofreció una perspectiva inesperada. «¿Qué pasa si les mostramos?», preguntó, su joven voz interrumpiendo las deliberaciones adultas. «Les mostramos lo que han construido aquí, lo que se han convertido». La simplicidad de la sugerencia de la niña silenció al consejo. ¿Podría ser tan sencillo? Podría ver la verdad, la comunidad próspera, los avances científicos, la armonía con el ecosistema del planeta, cambiar mentes condicionadas durante generaciones para equiparar la emoción con la debilidad? Sería un riesgo terrible, argumentó un miembro del consejo. Aprenderían la ubicación de nuestro asentamiento principal. «Ya lo saben», señaló Alex,
Su trayectoria actual los trae directamente aquí en cuestión de días. El debate continuó durante la noche, con el consejo finalmente dividido. Al final, fue Sonar quien inclinó la balanza. Aunque aún no completamente recuperado, había recuperado suficiente movilidad para estar de pie ante el consejo sin ayuda. Yo era como ellos, di yo simplemente. Creía absolutamente en la superioridad de nuestro camino elegido. Purificación emocional, eficiencia por encima de todo, la subyugación de la naturaleza en lugar de la cooperación con ella. Si yo pude cambiar, otros también pueden. El plan que desarrollaron era audaz en su transparencia. En lugar de esconderse o luchar, la comunidad marginada se prepararía para recibir a la fuerza de expedición como invitados. Demostrarían sus logros científicos, sus prácticas sostenibles, sus lazos comunitarios, todas las cosas que el dogma colonial insistía que eran imposibles sin la purificación emocional. Alex y Marcus servirían como testigos neutrales, representantes de una tercera perspectiva que podría tender un puente sobre la división ideológica entre la colonia y los aurelianos marginados. A medida que la fuerza de expedición se acercaba, la tensión aumentaba en el asentamiento. Algunas familias optaron por retirarse a ubicaciones secundarias a pesar de la decisión del consejo, no dispuestas a arriesgar a sus hijos. Otros se volcaron en los preparativos, decididos a presentar su forma de vida de la manera más convincente posible. Sundar trabajó incansablemente preparando demostraciones científicas que atraerían a la mentalidad colonial. Datos sobre el rendimiento de los cultivos, la eficiencia energética, los resultados médicos. Su propia transformación serviría como un ejemplo vivo de lo que era posible a través de las técnicas de curación de los marginados. El día del contacto llegó con una claridad inquietante. La fuerza de expedición estableció un perímetro alrededor del asentamiento. Sus armas visibles pero no apuntadas directamente a los habitantes. Un gesto de contención que ofrecía un rayo de esperanza. La comandante Balón, la líder de la expedición, entró en el asentamiento con un pequeño destacamento de seguridad, su expresión neutral mientras observaba lo que la propaganda colonial había descrito como una degeneración primitiva, pero que evidentemente era una comunidad avanzada y armoniosa. El saludo formal tuvo lugar en el círculo del consejo, con el anciano hablando primero. Les damos la bienvenida a nuestro hogar, aunque reconocemos que vienen con un propósito más allá de la visita. Solo les pedimos que observen antes de juzgar. La respuesta de Balín fue fríamente profesional. La directiva de la colonia requiere que todos los ciudadanos se sometan a purificación emocional. Este asentamiento representa una resistencia activa al orden establecido. O quizás, Sandar interrumpió dando un paso adelante, representa un camino alternativo al mismo destino, un futuro aureliano próspero y sostenible. La compostura de Beilen se desvaneció momentáneamente al reconocerlo. Científico Sandar, fue reportado como destruido después del experimento fallido. Su presencia aquí es inesperada. Como lo es mi recuperación, respondió Sandar señalando su forma mucho más reducida. Una recuperación que sus protocolos médicos consideraron imposible. Esto captó la atención de Balín como ninguna otra cosa podría haberlo hecho. La sociedad aureliana colonial valoraba los resultados, las pruebas, los resultados medibles. La transformación de Sandar de obesidad inmóvil a movilidad funcional representaba un logro médico que no podía descartarse. Solicito una demostración completa de sus protocolos médicos, dijo Beilen después de un momento de consideración, con fines de verificación. Era la apertura que habían esperado, una oportunidad para participar sobre la base de una curiosidad científica compartida en lugar de una oposición ideológica. Lo que siguió no fue un simple recorrido, sino una inmersión completa. La fuerza de expedición, inicialmente manteniendo posiciones de seguridad vigilantes, se relajó gradualmente a medida que observaban la vida diaria de la comunidad marginada. Algunos, particularmente los oficiales más jóvenes, comenzaron a hacer preguntas que iban más allá de los parámetros de su misión, mostrando interés en las técnicas de cultivo de los marginados, los diseños arquitectónicos, incluso sus expresiones artísticas. Alex observó estas interacciones con cauteloso optimismo. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana.
Generaciones de condicionamiento no podían deshacerse en días, pero se estaban plantando semillas. Se plantearon preguntas que serían difíciles de descartar una vez que la expedición regresara a la colonia. El momento crucial llegó durante una comida comunal cuando el equipo de un oficial de la expedición funcionó mal, liberando una cascada de energía eléctrica que amenazaba con encender la vegetación circundante. Sin dudarlo, los marginados se apresuraron a contener el peligro, trabajando junto a los miembros de la expedición que instintivamente se unieron al esfuerzo. Después, mientras ambos grupos estaban juntos en el claro quemado, Villain se dirigió a su segundo al mando lo suficientemente alto como para que los marginados cercanos la oyeran. Observé la eficiencia de cooperación inesperada dada su indulgencia emocional. Quizás, respondió el segundo con cautela, la emoción cumple funciones más allá de nuestra comprensión actual. Fue una pequeña grieta en el muro ideológico, pero significativa. A medida que pasaban los días, se acumularon más momentos de este tipo. Los miembros de la expedición observaron a los niños marginados aprendiendo principios científicos complejos a través del juego interactivo. Observaron la eficacia de los enfoques de resolución de problemas comunales, reconociendo avances en tecnología sostenible que la colonia aún no había logrado. El papel de Sanda resultó crucial. Como excientífico colonial, podía traducir las metodologías marginadas a términos comprensibles para la fuerza de expedición, construyendo puentes conceptuales entre visiones del mundo que habían divergido hacía generaciones. Para Alex y Marcus, la experiencia reforzó lo que habían descubierto en su desesperada huida de la colonia. Que los lazos familiares, la compasión y el coraje moral no eran peculiaridades humanas, sino fortalezas universales, componentes esenciales de cualquier sociedad verdaderamente exitosa. En la última noche antes de que la expedición estuviera programada para entregar su evaluación a las autoridades de la colonia, Alex encontró a la comandante Villain de pie sola al borde del asentamiento, observando las extrañas constelaciones del cielo nocturno de Aurelia. Su informe determinará muchos futuros, dijo, uniéndose a ella. Villain lo miró, su expresión indescifrable bajo la luz de 6 estrellas. La evidencia no es lo que se esperaba. ¿Y qué hará con la evidencia inesperada?, preguntó Alex. Suprimirla para mantener la doctrina establecida o permitir que informe una nueva comprensión. Usted habla como si la elección fuera sencilla, respondió Valen. El aparente éxito de un asentamiento no invalida generaciones de desarrollo colonial. Nadie pide invalidación, dijo Alex, solo el reconocimiento de que diferentes caminos pueden conducir a resultados valiosos, que la diversidad fortalece en lugar de debilitar. Villain permaneció en silencio por un largo momento antes de responder. Mi directiva principal es garantizar la supervivencia y el avance aureliano. Si este asentamiento demuestra un avance sostenible, dejó la idea inacabada, pero su significado era claro. Los datos impulsarían su decisión, no la ideología. La expedición partió a la mañana siguiente con correcta formalidad, pero notablemente menos hostilidad que a su llegada. Algunos oficiales incluso intercambiaron repositorios de conocimiento con investigadores marginados, pequeñas transferencias de datos que representaban profundas rupturas en los protocolos de aislamiento colonial. Si estas experiencias se traducirían en cambios de política seguía siendo incierto, pero la amenaza inmediata de purificación forzada o destrucción parecía haber pasado. A medida que las naves de la expedición desaparecían por el horizonte, el asentamiento exhaló colectivamente. Habría desafíos por delante. La colonia ahora poseía conocimiento detallado de su ubicación y prácticas, pero habían sobrevivido a la crisis inmediata y quizás habían plantado semillas para una eventual reconciliación. Sandar encontró a Ale supervisando las reparaciones de una vivienda dañada durante el barrido de seguridad inicial de la expedición. La movilidad del científico alienígena continuó mejorando, aunque nunca recuperaría el físico de su juventud, pero en la comunidad marginada, tales limitaciones no conllevaban estigma. Me han ofrecido un puesto en el Consejo de Investigación, anunció Sondar, con una nota de orgullo evidente en su voz. Desarrollando técnicas agrícolas adaptativas para los territorios del norte. Felicitaciones, respondió Alex genuinamente complacido. Encontraste tu lugar aquí. Tú también, observó Sondar.
Los marginados valoran tu experiencia en ingeniería. Tú y Marcus podrían construir una vida aquí lejos de las restricciones de la supervisión colonial humana. Alex había estado considerando esta posibilidad desde su llegada. La colonia humana en Aurelia mantenía protocolos estrictos con el gobierno aureliano, limitando la influencia humana a sectores tecnológicos específicos. Aquí, entre los marginados, esas fronteras artificiales se disolvían, permitiendo una verdadera colaboración. Marcus extrañaría la Tierra eventualmente, dijo, aunque sin convicción. El chico había prosperado en el asentamiento marginado, formando profundas amistades tanto con niños aurelianos como humanos del pequeño contingente de traidores humanos que ocasionalmente visitaban. ¿La extrañaría?, preguntó Sar suavemente. ¿O extrañaría un recuerdo de la Tierra, un lugar que existe más en la historia que en la experiencia para él ahora? La pregunta caló hondo. Marcus solo tenía 5 años cuando dejaron la Tierra tras la muerte de su madre. Sus recuerdos de su planeta natal ya se estaban desvaneciendo, reemplazados por la vibrante realidad de la vida en Aurelia. Desafiante pero gratificante, llena de nuevos descubrimientos y conexiones genuinas. Nos quedaremos, decidió Alex. Al menos hasta que Marcus sea lo suficientemente mayor como para elegir por sí mismo. Sundara sintió, la satisfacción evidente en su expresión. Una apertura que habría sido impensable durante sus días en la colonia. La familia debe permanecer unida. La palabra familia todavía tenía un peso especial entre ellos, un recordatorio del momento en que Marcus los había declarado como tal. Un ingeniero humano, su hijo, un científico aureliano considerado inútil por su sociedad, y una hija criada para negar el concepto mismo de lazos familiares. Como si fueran llamados por sus pensamientos, Marcus y Liri aparecieron, corriendo desde la dirección de los campos comunales, la emoción evidente en sus movimientos. Los cosechadores encontraron algo, llamó Marcus. Un antiguo artefacto tecnológico en los campos del este. Dijeron, deben venir a ver, punto. La emoción del descubrimiento, un nuevo misterio que resolver, un nuevo desafío que superar, los impulsó hacia este futuro inesperado que habían creado juntos. Fuera lo que fuera el artefacto, lo enfrentarían como habían enfrentado cada obstáculo desde aquel momento desesperado en la cúpula de la colonia. Con coraje, compasión y la inquebrantable certeza de que ninguna vida carecía de valor, ningún ser estaba más allá de la redención. Mientras caminaban juntos hacia los campos del este, Alex reflexionó sobre el extraño viaje que los había traído hasta aquí. Como un momento de compasión por un alienígena obeso y discapacitado había transformado todas sus vidas, abriendo posibilidades que ninguno de ellos podría haber imaginado en sus existencias separadas. Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar, había suplicado Sandar aquel día en la cúpula de la colonia, esperando rechazo o peor. En cambio, había encontrado una familia, y al salvarlo, todos se habían salvado a sí mismos. La tecnología antigua que descubrieron llevó a una revelación aún más sorprendente varios meses después. Durante el análisis de sus protocolos de comunicación, detectaron débiles señales más allá del sistema solar de Aurelia. Evidencia de que los habitantes originales no habían perecido, sino que habían migrado a estrellas vecinas siglos atrás. El descubrimiento galvanizó tanto al asentamiento marginado como a la colonia. Por primera vez en generaciones, los aurelianos de ambas facciones se unieron con un propósito común, estableciendo contacto con sus predecesores evolutivos que podrían tener respuestas a la creciente inestabilidad ambiental del planeta. Esta misión compartida creó una cooperación sin precedentes. Los científicos de la colonia aportaron recursos tecnológicos avanzados. Los investigadores marginados contribuyeron con su profundo conocimiento de la biología aureliana y el ecosistema del planeta. Los humanos como Alex sirvieron como mediadores, ofreciendo una perspectiva que trascendía los puntos de vista aurelianos polarizados. Lo más notable fue el cambio de actitud hacia la diferencia. A medida que Sandar continuaba su recuperación, convirtiéndose en un líder respetado a pesar de sus limitaciones físicas, los visitantes coloniales comenzaron a cuestionar las rígidas métricas de valor de su sociedad. Historias se difundieron por las cúpulas de la colonia sobre el científico, una vez considerado ineficiente,
que ahora encabezaba el avance científico más significativo en la historia aureliana. La transformación se extendió más allá de Sandar. Liri y Marcus, ahora adolescentes, fundaron un programa de intercambio juvenil que llevaba a niños de la colonia a experimentar las formas de vida de los marginados y a jóvenes marginados a compartir su inteligencia emocional con sus contrapartes de la colonia. El programa enfrentó una resistencia inicial, pero gradualmente ganó aceptación a medida que los padres notaron cambios positivos en la flexibilidad cognitiva y las habilidades de resolución de problemas de sus hijos. Alex documentó estos cambios, creando un registro completo de cómo la diversidad de pensamiento, de habilidad, de emoción fortalecía en lugar de debilitar una sociedad. Sus observaciones se convirtieron en lectura obligatoria tanto en los módulos educativos de la colonia como en los círculos de enseñanza de los marginados. «Has creado algo extraordinario», le dijo la comandante Bean durante una de sus ahora frecuentes visitas al asentamiento. Su propia transformación había sido gradual pero profunda. La eficiencia rígida que una vez la definía ahora atemperada con una conciencia emocional medida. No creada, Alex la corrigió. Descubierta. Siempre estuvo allí, bajo la superficie de nuestras diferencias. Una tarde, mientras las 3 lunas de Aurelia se alzaban en una espectacular alineación, un evento que ocurre solo una vez cada 17 años, el asentamiento se reunió para celebrar. Visitantes coloniales se mezclaron con marginados, compartiendo comida, música e historias. En el centro de todo, Sandar, ahora un respetado anciano, con Marcus y Liri a su lado. Alex observó. Desde la distancia, maravillándose de cómo un solo momento de compasión había irradiado, transformando no solo vidas individuales, sino la trayectoria de un mundo entero. La visión de aurelianos coloniales riendo abiertamente, expresando asombro sin restricciones, comportamientos impensables años antes, lo llenó de una tranquila satisfacción. Sus humanos nos mostraron lo que habíamos olvidado, comentó un anciano marginado, uniéndose a Alex en su observación. Que la diversidad no es ineficiencia, sino adaptación. Que la vulnerabilidad crea conexión. Y su gente nos recordó algo que estábamos a punto de olvidar, respondió Alex. Que la comunidad trasciende las especies. Que la pertenencia no se trata de conformidad, sino de contribución. Juntos observaron cómo Sandar se levantaba para dirigirse a la reunión. Aunque aún conservaba las marcas físicas de su trauma, se movía con una gracia digna que atraía la atención tanto de los aurelianos de la colonia como de los marginados. Nos encontramos en una encrucijada, comenzó, su voz resonando en el silencio de la reunión. Entre lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser, entre el aislamiento y la conexión, entre el miedo y la posibilidad. Señaló a Alex y Marcus. Hace años, cuando yacía indefenso, considerado inútil por las métricas que yo mismo defendía, un humano me enseñó la verdad más fundamental de toda vida sensible. Que el valor es inherente, no asignado. Que la compasión crea fortaleza más allá de todo cálculo. Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar. Sar citó sus propias palabras desesperadas de aquel día. Palabras de rendición que inesperadamente se convirtieron en palabras de comienzo. Al reconocer la debilidad, encontré la fortaleza. Al aceptar ayuda, descubrí un propósito. Cuando el discurso de Sandar concluyó, los colonos y marginados reunidos levantaron las manos en el tradicional gesto aureliano de consenso, dedos extendidos, palmas hacia adelante, significando apertura a una nueva comprensión. Un gesto una vez reservado para los procedimientos formales del consejo, ahora ofrecido espontáneamente en reconocimiento de una verdad compartida. Al presenciar este momento de unidad, Alex sintió una sensación de plenitud. El puente entre mundos que comenzó con un simple acto de compasión ahora se alzaba sólido y duradero, listo para llevar a ambas especies hacia un futuro que ninguna podría haber logrado sola. Si te gustó esta historia, haz clic en el botón de me gusta. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.